¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana de el día martes. Sabemos que Dios está con nosotros. Es una de las promesas más maravillosas. Sabemos que Dios es fiel y espero que en este día puedas tener un día bendecido, lleno de amor, de paz, de alegría, de gozo, de seguridad en el Señor. Quiero continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos en Mateo capítulo 28, cuando Jesús les da instrucciones específicas a los discípulos. Espero que me puedas acompañar y si puedes hacerme el favor de compartir este video. Existen muchas personas que no conocen de Dios y entre más lo compartamos podemos llegar a las más almas posibles. Es parte de nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y como un cuerpo que somos, unos hacemos una cosa, otros intercedemos, otros compartimos, otros hacemos la voluntad de Dios. Así como un cuerpo, somos una sola parte, una sola entidad, una sola persona, pero dentro de nosotros tenemos muchas partes. Tenemos los ojos, las pestañas, la nariz, la boca, el corazón y el hígado, pero todos estamos trabajando con el mismo propósito. Lo mismo sucede en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de ir a alcanzar al perdido, porque necesitan de Dios. Y mucha gente hay veces que no conoce la palabra. Precisamente el día de ayer nosotros tuvimos nuestra clase, tenemos un instituto bíblico, están cordialmente invitados los que quieran integrarse. Los tenemos en la iglesia. Nuestra iglesia está aquí en La Gloria, en Tijuana, Baja California, pero también estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo por medio de las redes sociales para que otras personas también puedan interactuar y puedan aprender de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y sin más, pues entonces si puedes compartir el video y estar con tu Biblia a la mano, porque sé que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, pues la palabra de Dios dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de esta parte del bautismo, ¿ok? Y mirábamos que la Biblia menciona al menos 3 bautizos, que es el bautismo en agua, el bautismo por Cristo y también el bautismo en el Espíritu Santo, que es donde hemos estado haciendo referencia en estos últimos 2 días. Y quiero leer en Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate, ¿qué era lo que estaba pasando? Debemos de recordar que todos estos hombres que estaban ahí, seguidores de Jesús, eran judíos en su mayoría. Y cuando vino el día del Pentecostés hubo un mover sobrenatural. Debemos de recordar que esa festividad de Pentecostés era una festividad que tenían siglos celebrándola, y la gente que vivía en diferentes lugares venían y se juntaban ese día, y era parte del compromiso y la responsabilidad. Entonces había personas de todas partes, ¿ok? Dice que había de todas las naciones bajo el cielo. Entonces había quizás españoles, quizás romanos, quizás judíos, quizás latinos, no sé, de muchos lugares, pero estaban juntos para la celebración. Y cuando esto sucede, hubo un mover sobrenatural. Mucha gente decía: algo sucedió, y salían gritando todos: están hablando en un idioma raro, diferente, ¿qué es esto? Y la gente se alarmó
y comenzaron a venir, ¿ok? Y al llegar a ese lugar se dieron cuenta de que las personas que eran judías, que hablaban hebreo, estaban hablando en un lenguaje diferente, que es lo que le llamamos la glosolalia, ¿ok? Y la glosolalia es cuando una persona habla en un dialecto diferente. Y esto sucede cuando están siendo bautizados por el Espíritu Santo, ¿ok? Y es una manifestación de hablar en lenguas. De hecho, hay algunas denominaciones que no creen en el hablar en lenguas. Creen que únicamente fue para ese tiempo, pero sabemos aparte, por medio de la Biblia, que la Biblia nos establece que el don de lenguas o el bautismo en el Espíritu Santo, que es manifestado en un don de lenguas, es para todos, ¿ok? Está disponible para los que Dios tiene misericordia de ellos. Entonces debemos de buscar las lenguas, debemos de buscar el hablar en esa glosolalia que habla la Biblia. ¿Pero qué es esto? Es un lenguaje humano. Ok, esto debemos de saber. Es un lenguaje humano que la gente puede entender. Quizás no donde estás, pero quizás alguna otra persona lo puede entender. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estos eran hombres judíos que hablaban hebreo y quizás hablaban el griego koiné, que era el lenguaje universal en ese entonces, pero hablaban otro idioma y las personas que venían de otros países los escuchaban y podían entender claramente qué era lo que estaba pasando. Lo mismo sucede hoy en día. Una persona que habla en un lenguaje diferente, quizás otra persona lo puede entender. A mí me sucedió algo muy similar. Yo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Teología, estaba estudiando una licenciatura. Recuerdo que teníamos un servicio y recuerdo que cuando estábamos ahí en el servicio, teníamos el servicio regularmente a las 8 de la mañana y después a las 9 teníamos nuestras clases. Y recuerdo que yo estaba orando y Dios tomó control y yo empecé a hablar en otras lenguas. Y había varios alumnos y compañeros de nosotros a los alrededores. Y recuerdo que ya después de que se acabó el servicio, se acercó uno de mis alumnos y me dice, pastor, me dice, ¿usted sabe hablar ruso? ¿Dónde lo aprendió? Y le dije, ¿de qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Sí, en ruso. Le dije, no, nunca he aprendido el ruso. Creo que lo que más sé de ruso es Iván, o Yuri. Pero no sé ni nombres ni nada. Le dije, no, nunca he estado en Rusia, nunca he estudiado ruso. Le dije, ¿por qué lo dices? Es que yo soy traductor ruso. Yo antes de venir a la iglesia, yo a eso me dedicaba, yo era traductor. Y Dios me dio una palabra a través de usted, me estaba hablando ruso. Y hasta yo me sorprendí, me dice, yo me sorprendí porque hasta volteé a ver quién me está hablando en ruso. Y ya lo miré a usted y dije, bueno, pues a lo mejor el pastor sabe ruso, dice, pero bien clarito, dice, sin acento, sin nada, bien claro. Y le dije, ¿y cuál era el mensaje? No, pues era un mensaje muy bonito para mí. Y no solo para mí, sino también para la clase. Y recuerdo que ese día me tocaba dar clase a mí. Le dije, pues entonces comparte el mensaje, ¿ok? Y ya, la verdad, le di una oportunidad en la clase que lo compartiera. Y fue, la verdad, una bendición. Definitivamente era un mensaje del cielo. Pero yo, la verdad, yo ni sabía, yo estaba en adoración con Dios y Dios también a su vez estaba ministrando a este muchacho, ¿no? Y también esa palabra fue para el grupo de nosotros. Entonces, el lenguaje, la glosolalia, es un lenguaje humano que muchas veces otras personas pueden entender. Es más, inclusive Dios mismo ha dado un don que se llama don de interpretación de lenguas. O sea, cuando nosotros hablamos en lenguas regularmente, o Dios nos habla directamente a nosotros, o también puede traer un mensaje para otra persona que puede estar escuchando ahí, o para la iglesia, o para alguien más. ¿Ok? Me ha tocado también en algunas otras ocasiones que yo estoy en la iglesia, estoy orando, estoy hablando en lenguas, y alguna persona, algún hermano o hermana que tiene el don de interpretación de lenguas me dice, pastor, Dios me dio una palabra, ¿ok? Y no solo para mí, sino para la iglesia o para alguien más. ¿Puedo darla? Claro que sí, si Dios se la dio. O sea, ¿quiénes somos nosotros para impedir la palabra de Dios? Pero entonces es algo maravilloso, ¿ok? El don de lenguas es
Es un lenguaje real, no es que estamos hablando puras incongruencias o cosas sin sentido, sino que Dios es un Dios de orden, amén, y Dios siempre tiene un propósito detrás de cada una de las cosas, amén. Y yo la verdad que yo amo hablar en lenguas, yo disfruto, porque hay veces que pues Dios está tratando conmigo y yo hablo con Él y yo puedo clamar, yo puedo gemir, yo puedo adorar a Dios, yo puedo quizás en algún momento estar pasando por un momento difícil o situaciones que yo quiero expresarle a Dios y quizás en mi lenguaje pues quizás no pudiera expresarlo, pero el Espíritu Santo toma control de mi vida y yo puedo tener esa libertad de hablar y también pues podemos tener esa privacidad, esa intimidad, Dios y la persona con la que está hablando, sin que nadie pueda saber lo que se está ministrando en ese momento. Amén. Entonces, el hablar en lenguas es algo maravilloso y debemos de buscarlo. Desgraciadamente muchas personas han creído estas teorías de que Dios ya no habla o ya no permite este don de lenguas y pues la gente deja de buscarlo y dicen, pues eso, o sea, si nosotros escuchamos esto y estamos convencidos de que Dios ya no da este don a la iglesia, pues entonces obviamente no lo vamos a buscar. Inclusive es más, si yo estoy convencido de que el don de lengua ya no está disponible y en algún momento dado yo tengo ese deseo de hablar en lenguas, pues me siento hasta pecador porque esto ya no existe, ¿cómo estoy haciendo esto? Entonces yo creo que estoy en mi carne haciéndolo. Pero debemos de saber que la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es real y para eso Dios nos dejó la palabra de Dios. Esa es nuestra manera de nosotros darnos cuenta si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios, ¿ok? Son esos parámetros que nosotros, cuando una persona viene y hace algo, nos dice algo, debemos decir, ok, ¿esto que me está diciendo es bíblico? ¿Ok? Y si es bíblico, yo estoy haciendo algo que es bíblico, entonces es algo correcto. Porque hoy en día, la verdad, hay cada cosa que la gente o ciertas denominaciones hacen y pues traen división o traen separación o traen confusión a la iglesia y debemos de tener mucho cuidado, amén, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de orden, amén. Entonces, fíjate, estos hombres que estaban ahí, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en nuevas lenguas. Dice que todos, ¿ok? Vemos que Dios no hace acepción de personas. Esto debemos de recordar que en ese momento era para personas judías, eran hebreos, pero también en otra ocasión. Dice que había un hombre que era un centurión y era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre con temor de Dios. Pero era una persona gentil. O sea, gentil significa que no es israelita, que no es judío, que no es hebreo. Entonces, todas las personas del mundo que no son israelitas, la Biblia menciona que son gentiles. Entonces, este hombre centurión era un hombre piadoso que apoyaba a la iglesia y que era temeroso de Dios. Y en una ocasión, él orando, ya había pasado esto de Jesús había muerto y había resucitado, está en el libro de los Hechos. Y dice que él como en una visión que tuvo, que le dijo, ¿sabes qué? Se le apareció a un ángel y le dijo, quiero que vayas o mandes a una persona a tal lugar, ¿ok? Y preguntes por un tal Simón, que le dicen Pedro. Y ya este hombre se levantó e inmediatamente mandó a uno de los siervos y le dijo, ¿sabes qué? Tocó la puerta y salió Pedro y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué? Mi maestro, mi señor, el centurión me mandó llamarte. Y también a su vez Pedro estaba teniendo una revelación o tenía una visión de parte de Dios. Dice que venía como un lienzo bajando. Pedro, en mediodía, Pedro estaba teniendo esta visión. Y dice que venía un lienzo bajando y que había todo tipo de animales cuadrúpedos que supuestamente ellos creían que eran
animales inmundos. Y escuchó una voz del cielo que decía, Pedro, toma, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Dice que sucedieron esto 3 veces. Y en eso tocaron la puerta y bajó. Y en ese momento, mientras le estaban diciendo, se acordó de la visión que tenía. Y que Dios le dijo, no dudes en ir, porque yo tengo algo especial para ellos. Entonces ya dice que se alistó y acompañó a estos hombres. Y cuando llegó a la casa del centurión, le dijo Pedro, dice, ¿ustedes saben qué abominable es para un judío venir a la casa de un gentil? Porque los gentiles y los judíos no se trataban entre sí, los miraban como poca cosa, es más, inclusive como perros, ¿ok? No se juntaban, no entraban a su casa, no platicaban, no se sentaban a la mesa a comer juntos. Y dice, ustedes saben cuán abominable es para mí, pero Dios me habló y me dijo que yo no llame inmundo lo que Dios ha santificado. Y cuando lo miraron, pues se quisieron postrar. Estaba el centurión y dice que juntó a un grupo grande de familiares y amigos, porque dijeron, o sea, si Dios me dio esta visión y va a venir un hombre aquí, va a ser algo especial. Y es más, creyeron que era como un dios o algo y lo quisieron adorar. Y Pedro dice, no, yo no recibo adoración, y los puso. Y le dice, pues tuve esta visión y Dios me dijo que mandara por ti. ¿Qué hacemos? Y Pedro empezó a predicarles en ese momento. Dice, pues es que nosotros fuimos testigos del Mesías y estaba profetizado y Él es el Salvador del mundo y Él es las buenas nuevas. Y mientras estaba predicándole que Jesús murió y resucitó, y en ese momento mientras predicaba, ¿qué creen que pasó? ¡Pum! Vino nuevamente. Así como en el día del Pentecostés, todos los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Fíjate, ahí miramos que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Cuando venimos con un corazón dispuesto, con un corazón genuino, en deseo de buscar de Dios, Dios se manifiesta, y el don de lenguas es para todos. Amén. Y dice que toda la casa fue llena del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Es más, inclusive Pedro dijo, ¿habrá algún impedimento para que estos hombres sean bautizados? Y fueron bautizados. Entonces ahí se rompió esa división entre judíos y gentiles. Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu Santo, dijeron, o sea, ya no hay excepción de personas, o sea, Dios nos mira igual, judíos y gentiles, y de ahí se rompieron todas las barreras y dijeron, todos somos hijos de Dios, todos, para Dios no hay excepción de personas. Y ahí comenzó, ¿ok?, el ministerio para los gentiles, y gloria a Dios por ello, amén. Pero vamos a terminar por el tiempo, vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Espero que tengas un hermoso y bendecido día. Muchas gracias.